Bien, como les decía en el bloque anterior, queremos analizar esto que está pasando en la economía de la República Argentina, que seguramente en algún momento se va a ligar también lo que ha sido la decisión del pueblo el domingo pasado y esta contundente victoria que ha logrado el Frente de Todos en la República Argentina. Me acompaña el licenciado Federico Scrimini. Federico, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rogelio, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Igualmente. ¿Qué descripción general desde la economía se puede hacer de lo que pasó ayer? Bueno, hay quienes dicen que ayer, se conoce que el movimiento de compra y venta mayorista del dólar fue la mitad de lo que venía ocurriendo, que el gobierno tomó medidas tarde y que hay sospechas de cierta intención de justamente provocar en la población todo lo contrario a lo que debería un gobierno que salió en las urnas con semejante cantidad de votos de diferencia, de tratar de practicar terrorismo económico, porque se comercializaron 200 millones de dólares cuando se venían comercializando 400 millones, se dejó escapar el dólar a 62 y se aumentó la tasa de interés tarde. O sea, ¿usted está diciendo que esto fue una acción deliberada del gobierno? Hay muchos analistas que lo están poniendo en esos términos y esto es lo que a uno le preocupa. ¿Y cuál sería la intención para desequilibrar de esa manera la economía? Lo que el presidente dijo en la conferencia de prensa, que esto es culpa del kirchnerismo que no provoca la confiabilidad en los agentes internacionales y por culpa de los que votan al kirchnerismo, los mercados se están comportando como se comportan y que ahora se tiene que hacer cargo, el gobierno que se fue hace 4 años, del valor del dólar hoy. Con esa simple intención y desde un punto de vista negacionista, negando que había existido una elección y que obviamente había perdido por una gran diferencia de puntos. Ahora, independientemente de esto que es coyuntural, porque esto puede ocurrir un día, aunque todos sabemos que cuando los precios suben nunca bajan. No bajan. Y el dólar es un precio, es muy difícil que baje de hoy estuvo los niveles. Un poquito más calmo, ¿no? Pero estamos ahí. Es decir, desde que este gobierno asumió a 9,75 el oficial, 14 el blue, está hoy en 60, 57, 58 y se habla de una expectativa de mayor valor. Independientemente de esto, lo que estructuralmente este modelo generó es una burbuja financiera con las LEVAC primero, que se tornaron LELIX después. Ayer hubo un vencimiento de 275.000 millones de pesos de letras del Tesoro, de las cuales se renovaron solamente 100.000 millones. Quedaron 157.000 millones dando vuelta, que como en un país que la producción ha disminuido, que hay capacidad instalada del 50%, es decir, máquinas paradas, la mitad de las máquinas de las empresas que hoy sobreviven, y el comercio y el consumo en bajada, la única forma de reinvertir esa cantidad de millones de pesos es yéndose al dólar. Tarde o temprano, el 1.300.000 millones de pesos que significan la bomba de las LELIX, tarde o temprano se iban a ir al dólar. Y por eso el gobierno, la única herramienta que tuvo para contrarrestar esta escapada al dólar era aumentar la tasa de interés. No tiene otro plan B, no conoce otra herramienta de manual y nosotros veníamos anticipando que era un verdadero problema. El modelo de bicicleta financiera, de financiarización y no de producción, provoca a la larga o a la corta este tipo de burbuja. Y todos sabemos que las burbujas no se desinflan de a poco, las burbujas revientan, se desinflan de un día para otro causando el daño que causa. Si a esto le sumamos el valor récord de deuda externa que este gobierno contrajo a niveles de dejarnos a las puertas de un default a febrero del 2018, porque si el Fondo Monetario Internacional no pisaba el dólar y no nos ponía 60.000 millones de dólares de crédito a febrero del 2018, entrábamos técnicamente en default porque habíamos pedido deuda los 2 primeros años y porque el mercado voluntario financiero internacional ya no nos prestaba más, justamente
por la velocidad a la que habíamos pedido y por la cantidad que habíamos pedido. Estaba viendo que el país no iba a poder devolver. Y estamos hablando de mitad de mandato de Cambiemos, y la otra mitad llegó con el pool motor que significó el Fondo Monetario. Si no hubiera estado el Fondo Monetario, este gobierno, estábamos hablando de una crisis mucho tiempo antes. Todos sabíamos que esto iba a pasar porque el dólar estaba pisado artificialmente, retrasado porque había subida de precios, es decir, había inflación y el dólar se mantenía más o menos. Estos son los riesgos de estos modelos y espero que finalmente tomemos nota que este tercer intento de un modelo neoliberal de economía no funciona. No funciona en ninguna parte del mundo, pero menos funciona en la Argentina porque cuando la gente se despierta y el Big Data no funciona más y el Cambridge Analytica roba la rosca de la tuerca, la gente se despierta un día con la dura realidad y decide recomponer el camino en las urnas. Juan Pablo Carnas es el tesorero de CRA. Desde el sector, ¿cómo han vivido el día de ayer? ¿Qué significa esta nueva devaluación fuerte que ha tenido el peso argentino? Yo te diría primero que la primera lectura que hicimos, se lo decía a Rafa Fano cuando nos encontramos, una frase de Bill Clinton: es la economía estúpido. O sea, acá la economía hizo que pasara lo que pasó el domingo. Esa es nuestra primer percepción. Y algunos dicen que el campo sí, que el campo no, pero... ¿Le dio la espalda el campo al gobierno? Pero ¿sabés qué pasa? Que hay algo que el campo no es solamente el dueño del campo o el que trabaja, sino que hay gente que trabaja con uno. Y nosotros percibimos totalmente lo que le pasa a esa gente. Entonces, es un sistema productivo y esa gente estaba complicada. Entonces, digamos que una cosa no se puede separar de la otra. Hoy, yo creo que el gran desafío es ver cómo vamos a salir de esto, porque, a ver... Hoy analizábamos diversos nombres que obviamente no son para la Cámara, pero ya hay nombres para quien podrían ser los futuros ministros, etcétera. Hubo contactos también. ¿De Alberto Fernández? Sí, obviamente, que el que tiene grandes posibilidades de ser el presidente electo que tenga que sentarse a manejar esto. A ver, el país necesita 150 millones de toneladas. Nuestro desafío es ayudar al gobierno que venga que esas 150 millones de toneladas existan, que exista, o sea, que se contenga la soberanía alimentaria, etcétera. Esto está claro. Entonces, a partir de ahí, que no haya un retroceso, o sea, el país no puede no necesitar esas 150 millones y bajar de lo que bajamos hoy con algún problema climático o alguna mala decisión es muy posible. Vos sabés que esto es la economía estúpido. El promedio del productor está endeudado. No podía pagar estas tasas de interés, que es uno de los grandes temas a resolver. Entonces, cualquier modelo que se implemente tiene que funcionar en este sistema que digo, el sector agroindustrial en términos generales tiene que funcionar. Tuvimos grandes problemas, te lo va a decir Andrónico después, en las economías regionales no exportadoras. Las economías regionales no exportadoras, y creo que se vio en el voto, que no están atadas al dólar, obviamente tuvieron problemas y tienen problemas, y esos problemas no están resueltos y tienen que ver con el consumo. Entonces, yo creo que acá, a ver, digamos, el análisis sobre los errores cometidos está claro, vos lo hiciste en la introducción, Federico dijo algo también, algo puede coincidir o algo no, pero digo, acá el desafío es cómo se sale para adelante, porque quedan, ¿cuántos meses para que asuma el nuevo presidente? Muchos. Si vamos a estar en el día a día como estamos hoy, sencillamente estamos en el horno, no va a haber meme que alcance, digamos. Y acá, esto de las devaluaciones que hay, a ver, el asalariado, un 25% más pobre, o el número que sea, de acuerdo a la devaluación que haya. Entonces, la pérdida de poder adquisitivo, es consecuente a eso. Entonces yo creo que acá tenemos que plantearnos y a ver, que el presidente
piense en eso, no en ganar elecciones a cualquier precio, porque eso ya está claro que la ciudadanía dijo que no. Contador Alexandro, usted que está cerca del consumidor, usted que trabaja cerca del ama de casa, del que compra los productos día a día, ¿cómo impacta esto? Bueno, nosotros, yo no sé si usted recuerda, el año pasado con Federico, aquí en este programa hablábamos de que estábamos, justamente después de la primera corrida cambiaria de abril 2018, hablábamos que estábamos presenciando el fracaso de una política económica, ¿no? Creo que ha sido de una irresponsabilidad institucional las declaraciones del presidente en cuanto a culpar o vamos a decir, responsabilizar al electorado o bien a la oposición, ¿no? Creo que se le ha dado la espalda a la clase media durante estos 4 años, clase media que ha sido pilar fundamental para que hoy sean gobierno. Y por supuesto que esto, en forma interna, tiene un efecto inmediato, ¿no? Desde el día de ayer, desde todos los sectores de comercio, sean mayoristas, minoristas, productores, industriales, ha comenzado una serie de, vamos a hablar, una especulación. Primero por el mismo efecto que ha tenido el dólar en los mercados internos, pero hoy estamos ante una situación en donde ni siquiera los maxi kioscos de la zona céntrica pueden reponer mercadería, estoy hablando de bebidas gaseosas y demás. Hay una especulación tan grande, un temor tan grande ante esta situación, porque esto no es consecuencia, esto no se ha producido en 24 o 48 horas. Esto es consecuencia de la ineptitud en materia económica, en un fracaso, en una política económica que ha hecho, vamos a decir, ha explotado con las internas, ¿no? Obviamente, hoy la realidad es una realidad, hay una gran incertidumbre por parte del consumidor, el usuario, el ahorrista. Vamos a hablar en pequeñas cantidades, ¿no? Mucha gente estaba ahorrando en dólares, en pesos, tenía plazos fijos, prácticamente ha visto diluido en 24 horas esto. Hemos tenido, como bien lo decía Pablo, una devaluación del 25%. Hoy, hablar de medidas populistas, hablar de una suba en el mínimo no imponible, hoy esto no soluciona el problema. Esto se debería haber hecho durante los 4 años. Si volvemos al debate del año 2015, prácticamente todo lo que se ha dicho en ese debate han sido mentiras. Ha habido suba de tarifas públicas, de tarifas de servicios públicos, se ha devaluado. Hoy estamos en índices históricos de inflación, desocupación, pobreza, indigencia. La verdad que es muy preocupante. A mí lo que más me preocupa hoy, ¿no?, es decir que hoy la economía está paralizada. Hoy no se compra ni se vende. Los que quieren comprar no pueden y los que venden no quieren. ¿Por qué? Por la incertidumbre económica que tenemos. Bueno, aquí en la Cámara Inmobiliaria lo va a poder decir, todos los sectores que voy a nombrar vienen muy golpeados, reitero, por el fracaso de esta política económica. Pero hoy no se han vendido, ni en el día de ayer se han vendido unidades de vehículos, en una clara situación de especulación. No se venden inmuebles y bueno, creo que se va a profundizar la crisis. Los electrodomésticos tienden a subir entre un 20 y un 35% en 48 horas. Ha habido comercios locales que han remarcado un 25% o no están vendiendo. No hay financiación, porque no hay financiación, es todo en un pago contado efectivo. Y la verdad que preocupa porque si esto en el mediano o corto plazo, la inacción del presidente está haciendo que esta crisis se profundice y esta situación o esta paranoia local se profundice aún más. Si esto en el corto o mediano plazo no se toman medidas urgentes, podemos estar hablando de una hiperinflación, porque doy un claro ejemplo. El día de ayer en el centro, un café cortado tenía un precio de 50 pesos. Hoy a la mañana 60 y hace 20 minutos antes de venir al canal estaba 80 pesos. ¿Por qué? Porque no sabía si iban a reponer café, no sabían, lo mismo le pasa al rubro panadería. Va a empezar a escasear el pan porque no se está vendiendo la harina. La culpa no es del panadero, es de la especulación. Y más allá de la especulación es la incertidumbre. Es histórico en la Argentina cómo reaccionan. No hablemos de mercados, porque mercados es hablar de un amplio espectro. Hablemos de los mayoristas, hablemos de los distribuidores, hablemos del comercio en general. Aquí la crisis no es de los consumidores, de los ciudadanos, la crisis es de todos los ciudadanos argentinos, incluyendo obviamente lo que es el comercio, ¿no? Salvatierra, ustedes, los que trabajan con el sector inmobiliario, ¿cómo estaban antes y cómo creen que van a estar después de este sacudón económico que tenemos? Bien, te cuento, el sector inmobiliario ya viene pero muy golpeado de años anteriores y el año 2019 ha sido prácticamente
un año que lo vimos pasar sin negocios de compra-venta, simplemente se hicieron las ventas puntuales que normalmente en una sociedad se puede dar. En el sector suyo, la compraventa ¿es en moneda pesos o en dólares? Mayoritariamente me refiero, ¿no? Se hace en pesos. O sea, el interior del país prácticamente está especificado. Lo sacamos a Buenos Aires, capital, que son, digamos, son los que impusieron el tema del dólar. Pero sí es verdad que el dólar es un factor, un elemento que nosotros lo tenemos muy arraigado a la hora de poner valores. Claro, al fijar el valor de la propiedad. Al fijar el valor. Se toma dólar. Exacto, porque es una moneda dura, digamos, una moneda que nos permite a través del tiempo manejar un valor razonablemente estable, digamos. No se olvide que una venta en Santiago del Estero tiene un promedio o tenía un promedio, vamos a llamar así, tenía un promedio de 90 a 180 días. No se venden las cosas de un día para otro. Entonces, de pronto, ese lapso de tiempo con una inflación tan elevada como la que venimos teniendo, era imposible trabajar con valores en pesos. O sea, a la hora de transmitirle un valor a la gente, le transmitíamos un valor relacionado con el dólar. Andrónico, según lo que ha trascendido, porque no hay nada oficial todavía, pero hay trascendidos fuertes, de que la mayoría de las medidas que anunciaría el gobierno mañana, pasado, creen, no están muy seguros, tendrían que ver en tratar de reconquistar a esa clase media, como decía el contador, que la ha perdido en esta elección. Y entonces las medidas intentarían de alguna manera ayudar fundamentalmente a las pymes. ¿Esperan con alguna expectativa eso ustedes? Bueno, las pymes están muy bastardeadas. Todo el mundo habla de las pymes y la preocupación de las pymes, pero llegado el momento, realmente de hace muchos años, las pymes vienen muy golpeadas porque evidentemente es el 95%, digamos, de las empresas, la mayoría familiares, que son pymes, y es la que dan la mayor mano de obra al país, las de mayor empleo. Lo vemos con gran preocupación porque evidentemente esta situación que venía más o menos normal hasta el viernes, había una caída interanual de un 12%, 14% en algunos casos, venía bajando desde antes del Día del Padre, que desde CAME justamente se luchó mucho por conseguir el ahora 12. El ahora 12 fue una herramienta muy importante, Rogelio, porque se pasó de vender 7.000 millones de pesos a 30.000 millones de pesos en lo que correspondía desde el Día del Padre hasta el cierre más o menos de lo que va de julio. Y había una caída de venta, con eso había disminuido prácticamente un 10% en este último mes pasado. Ahora lo que pasa que desde el día lunes otra vez una gran preocupación. Mucho hablamos obviamente de las tasas, una gran preocupación porque esto nos da una pauta muy clara de que nuestra economía maneja es bimonetaria, o sea, pesos y dólar. Aquí ha habido una corrida del dólar. Aquí desde la época de Menem, que era 1 a 1, todos sabemos cuánto vale un café. Recién lo estaba diciendo él. O sea, $1, $1.50. Eso es lo que vale un café. O sea, evidentemente, al haber una corrida de dólares desde el lunes a la mañana, ya al mediodía no había más entrega de mercadería, ni los pedidos que estaban tomados anteriormente. Hoy está cerrado todos los canales de entrega de mercadería. ¿Corremos el riesgo de algún desabastecimiento? Es una preocupación, porque ¿quién nos garantiza, Rogelio, que mañana ya el dólar va a tener el techo? Es imposible eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta no tener por lo menos una idea de techo en precio del dólar, sobre todo en lo que hace a commodity, harina y todo lo demás, nadie va a querer largar absolutamente nada. Estamos en un problema muy serio. ¿Qué es lo que pasa? Una pyme,
por su característica económica, no puede tener más esto de 15 días, más como venía siendo la economía, que no hay financiación de ningún tipo. No podemos recurrir a los bancos por las tasas. Entonces, el único que puede tener los proveedores es 15 días, 7 días, una boleta, lo máximo. Porque si había una ley de descuento de cheque, que si bien es cierto, era muy importante, pero evidentemente las pymes no asumimos porque ninguna empresa grande quiere agarrar un cheque del monto de una pyme y descontarlo al monto de hablar de 30 a 60 días, y estamos hablando de intereses prácticamente mensuales, a lo mejor de un 80 o un 85% antes de todo este fenómeno de devaluación que ha sido desde el día de ayer. Por eso digo, Rogelio, que las pymes estamos atravesando, ha habido muchos cierres, muchos despidos, eso lo sabemos todos, muchas veces lo hemos hablado, sobre cierres de comercio, en la imposibilidad de seguir. Evidentemente, en estos momentos hay una gran incertidumbre, y esa gran incertidumbre se ve reflejada justamente hasta en el espíritu del consumidor. Yo como consumidor no voy a ir a comprar absolutamente nada con mi tarjeta, ni siquiera a 6 meses, no hablo de 18 meses, como que ahora prácticamente ha naufragado el tema de la hora 12. Estamos frente a la fecha del sábado, Día del Niño. No sé cómo va a decidir cada una de las empresas de vender los productos. ¿En qué condiciones? Evidentemente todo esto es una gran preocupación y las pymes tenemos que seguir abiertas porque tenemos los cheques lanzados y alargados, diferidos, 15, 20 días nomás. Tenemos que pagarlos a los empleados los primeros días del mes que viene y tenemos que pagar en alguna medida y en la medida que se pueda los impuestos, que es lo que se va quedando atrás. Por eso la preocupación, veía ahora de las 7 medidas estas que están por tomar, de que van a alargar un nuevo plan de presentaciones de los atrasos que tengan los comercios, que permanentemente se van ampliando. El primero fue a 60 meses, después ahora se largaron hasta marzo, creo, aquí el contador me puede corregir, otro plan, pero uno entra en el plan, no hay quita de ningún tipo, intereses que se cobran mensualmente del orden del 4 al 4,5% mensual, ojo, estoy hablando en ese tipo de plan, lo que hace una bola de nieve imposible de pagar. Tenemos que pagar el plan y encima tenemos que pagar para no atrasarnos los impuestos. Es imposible para una pyme. No le veo futuro a corto plazo. Lo veo muy grave, digamos, de aquí hasta fin de año y a posteriori vamos a ver qué pasa. Claramente estamos en una situación sumamente crítica, por donde uno la mire. Ahora, yo en la presentación del programa planteaba que me parece que se vuelve más peligrosa la situación cuando tenemos un presidente en un país absolutamente presidencialista como el nuestro, un presidente que ha visto diluido su poder porque ha sido vapuleado en las urnas, y otro que no puede hacer nada porque no es nada, no es ni siquiera presidente electo. Estamos frente a un problema político, frente a un problema económico. ¿Por dónde tendríamos que empezar a combatir esta crisis? Por lo político. Muy buena pregunta. Yo creo que por lo político. Si no hay liderazgo político para enfrentar una crisis, no hay crisis económica que no se pueda enfrentar. O sea, esto lo aprendí. A ver, uno de los últimos ejemplos, 2007-2008, la crisis de la subprime, digamos, ¿no es cierto? Hubo un liderazgo. En Estados Unidos empezó primero con un presidente republicano y lo terminó de arreglar un poco un presidente demócrata, pero hubo un liderazgo a partir de ahí. Después vino la crisis europea del 2010, que le costó mucho, porque la crisis europea tenía otros ribetes, pero si lo político no hay un liderazgo fuerte y claro, y un mensaje claro, la economía no funciona, porque certidumbre, la volatilidad no le sirve a nadie. Se necesita que el presidente recupere el liderazgo. Sí. Bien, pese a que estamos muy cerca en los tiempos, digamos. ¿Cómo se logra, Federico, llamando a la oposición, sentando a toda la dirigencia política en una mesa de diálogo? ¿Cómo se recupera ese liderazgo?
Tendría que ser lo segundo que has mencionado, llamar a una concertación. Primero, felicitarlo al presidente que acaba, al futuro presidente, si es que gana en octubre, por la elección. El único que lo saludó a Alberto Fernández fue Labaña. Llamarlo a Labaña, que es el tercero en cuestión, y que aparte es un técnico con mucha experiencia, y llamar a todo el mundo opositor. Luego, sentar las bases de unas medidas de cortísimo plazo, como bien dicen los compañeros de mesa, porque la situación hoy es grave y de muchísima incertidumbre. Y hay una corrida al dólar, si a eso le agregamos incertidumbre de todos los agentes restantes de la economía, esto puede terminar muy mal con una psicosis galopante que Argentina no es que lo va a descubrir ahora, sino que aparte ya lo hemos vivido muchas veces y sabemos cómo termina. Y luego de esas 3 o 4 medidas, plantear, yo creo que ya Alberto Fernández debiera, no me ha llamado todavía, pero cuando me llame le voy a aconsejar, que empiece a nombrar a algunos miembros que alguien identifique como equipo y con medidas de mediano plazo. Y ya hoy en día otras 4 o 5 medidas de mediano plazo. Primero hay que desdolarizar los servicios urgentemente, él algo dijo. Habría que obtener alguna quita de deudas importante porque no hay hoy, aunque hoy se congelen los servicios, no hay negocio que pague una tarifa de luz como la que hoy están pagando, o empresas que paguen facturas de gas. Luego hay que desdolarizar los alimentos. Yo voy a coincidir con Carnaz, capaz que la primera vez en todos estos años, que hay que abastecer esta soberanía alimentaria, creo que a lo que se refiere, y después liberen los subsidios, las retenciones que quieran, pero primero ocupemos el maíz, el trigo, la soja, el aceite que el mercado interno necesita, inclusive la carne. Nosotros no queremos comer solamente carne con hueso o con grasa, queremos comer el filé y el lomo. Argentina tiene un potencial enorme y después de abastecernos a precios razonables el kilo de asado del bueno con hueso o con grasa o sin, luego exporten lo que quieran y si quieren sáquenles todas las retenciones. Pero el alimento hoy es fundamental que vuelva a tener retenciones en el punto de bloquear la señal del dólar que cada vez que aumenta se traduce a cientos de miles de hambrientos. Tenemos 4 millones nuevos de pobres hasta el viernes. Ayer se sumaron 500.000 pobres más, dado el salto del dólar, y otro tanto caen en la indigencia. La situación social es muy grave y hay que atacar primero eso, el hambre hoy en día. Luego, creo que es un punto muy complicado de pedir. El presidente está demostrando otra actitud totalmente distinta. Y creo yo que cuanto antes se empiece a hablar de lo otro es fundamental porque aquí las horas van a contar. Estoy de acuerdo y estoy al tanto, algunos no conocía, el dólar del café no lo conocía, el dólar del combustible sí, pero todo este desabastecimiento e incertidumbre en el mercado la estamos viviendo nosotros a diario, los que vamos a comprar en los negocios, no tenemos, pero vamos a comprar. Contador Andrónico, hoy la reposición de la mercadería. ¿Cómo se evita que la suba que ha producido el dólar ayer se traslade en forma inmediata a los precios? ¿Qué se debería hacer? Hoy la reposición de la mercadería es más lenta. ¿Por qué? Por la misma especulación que hay en los sectores. Y desde ya se están anunciando incrementos. Aquí hay un sector que también... Un sector muy frágil. En este caso sería es un eso te iba a decir, es un comerciante que se especulador especula para hacer negocio. Exactamente, en este caso no se puede hacer negocio porque la economía no da para el negocio. Hoy estamos ante una situación en donde es inminente los incrementos. Hay un sector de la sociedad que ha tomado créditos personales a una tasa fija y UVA. El UVA tiende a subir. Los créditos hipotecarios suban. Los planes de ahorro, que la cautelar todavía no está en vigencia. Hay un sector muy frágil en la sociedad. Hace 4 años atrás, el 22% de la población argentina ha viajado al exterior. Y la preocupación era no poder comprar dólares. La preocupación hoy, y coincido con Pablo y con Federico, del argentino del Santiago es poder comer, mandar a sus hijos a la escuela, poder pagar los gastos, la luz, el gas, el teléfono. Creo que nos han llevado a un desborde. Estamos en una situación muy difícil. Es difícil manejar en un país bimonetario, como dice él, en donde un pequeño giro, una pequeña modificación en el dólar produce un tsunami en la economía interna. Aquí hay que decirlo, esto es una realidad. Por otro lado, y me permite un paralelismo, este mismo gobierno hablaba
de que si seguimos con el kirchnerismo y con el peronismo íbamos a terminar como Venezuela. Hoy, por culpa de este gobierno y después de 4 años de ineptitud, estamos más cerca de terminar con Venezuela. Faltante en medicamentos, faltante en alimentos, obras sociales o servicios de salud en pésimo estado. La verdad que hoy el país está en una situación muy decadente. Salvatierra, perdón, a usted no le puedo preguntar esto cómo se hace para evitar, porque me lo dijo al principio. Claro, no sé. O sea, normalmente la evaluación de un inmueble es el dólar. Sí. Subió el Es dólar un y subió referente del subió el dólar, inmueble. ¿no? Es el referente. No se olvide que, Rogelio, que nosotros cuando tomamos un valor de referencia, cosa que hoy es difícil también, porque no tenemos los antecedentes frescos, digamos, hay muchos valores que se venían pagando o se venían manteniendo. Luego, con mucha dificultad, algunos los pagaron y nosotros el último año en el sector inmobiliario venimos con mucha dificultad a partir de octubre del año pasado y ahora con esto que es como, digamos, terminar de sepultar esta situación de las propiedades. No obstante, sí hay que decirlo que el ladrillo sigue siendo la moneda, una moneda muy fuerte de resguardo, donde usted en un momento que está atravesando hoy de altas tasas de interés, con un dólar que también sube y que no se sabe en dónde va a terminar, mucha gente va a optar por el resguardo seguro que significa la propiedad. Un resguardo que nosotros, como idiosincrasia, como pueblo argentino, tenemos metida la propiedad como un resguardo. Está bien, entiendo. Ahora, Andrónico, usted quería decir algo, pero en este sentido, ¿no? Digamos, ¿se puede evitar que esta devaluación se vaya inmediatamente a precios, por lo menos de alimentos? Ya está en los precios. No, ya está, no se puede No, evitarlo. No, esto no dudarlo, ya está en los precios. Hoy una bolsa de harina en el mercado, si es que le quieren vender, puede estar desde los 1.000 hasta los 1.200 pesos, Rogelio, y no va a haber otra Ahora, el marcha problema atrás. es este, ¿no? Vamos a suponer que por esos milagros de Dios, de la naturaleza, mañana el dólar baje a 45 de nuevo. ¿Va a bajar la harina? ¿Va a bajar eso es el imposible. aceite? Esa es la vieja historia de nuestro país, ¿no? En donde el dólar sube, baja el dólar unos centavos y los precios no bajan. Hablábamos hace un rato, esto se va a trasladar en todos los commodities, bienes y servicios en los próximos días. Por eso hablamos de la inacción por parte del presidente. En estos momentos se necesitan medidas inmediatas, urgentes, porque esto se va a ver reflejado. Incremento en prepagas, incremento. El combustible es una variable que produce una alza generalizada de precio en las cadenas de comercialización, en la industria. Bueno, no lo dejé terminar, discúlpeme. Sí, yo Andrónico. lo único que quiero decir que la catarsis está hecha, es perfecta, los diagnósticos y todo lo demás. A mí me preocupa, a partir de mañana, Futuro. ¿qué haríamos para mejorar todos este país? O sea, yo creo, algo lo empezó diciendo, yo creo que en este momento, si hay realmente un poco de humildad entre los dirigentes políticos y unión para romper esta polaridad y llamar también a los sectores obreros, empresarios, a todo lo que hacen realmente a la economía de nuestro país, a sentarse y realmente concretar en una mesa el futuro de nuestro país. Porque la situación, yo creo que así venga el color de partido político que venga, no lo vamos a solucionar en 360 días. O sea, la situación es más grande y hay que crear una situación de diálogo, de convocatoria para un acuerdo social, si no, no salimos de esto. No hemos Y eso transmitido- lamentablemente no se hizo en su momento, ¿no? No se hizo, ni lo van a hacer, por Son eso hay los que errores. tener un poquito de grandeza y perder el orgullo y tomar el camino de la humildad y decir, vamos a sentarnos a ver cómo salimos. No de ha este sido problema. un dechado de optimismo esta charla. No hay opción. Sí, tampoco hemos transmitido buenas noticias, pero me encantó poder hablar con ustedes. Les agradezco mucho por esta charla que hemos gracias. tenido. Gracias por la invitación. Gracias, muy amable. Gracias por Vamos la a hacer una invitación. pausa. Cuando venga, la discusión va a ser con el panel. Ya estamos.